Alza su mano y diga conmigo: yo fui hecho a imagen y semejanza de Dios. Nací para adorarle, para aprender de Él, para hablar de Él, para servirle a Él, y a través de su amor brindar amor a mi prójimo. Hoy su sabiduría me adornará, mi comunión le agradará, mi obediencia y solo mi obediencia a su palabra me salvará. Amén. Dele palmas fuertes a Jesús. Nuestra confesión o nuestra declaración de propósito tiene muchas verdades bíblicas. De hecho, es 100% bíblica. Y una de ellas es: nuestra obediencia a la palabra de Dios trae salvación. Usted puede decir: pero pastor, Jesucristo propició salvación en la cruz del Calvario para nosotros. Sí, es cierto, Él lo hizo, pero hay una primicia bien importante en la palabra. El que creyere, el que cree en mí, dijo Jesús. Pero ¿cómo vamos a creer si nosotros no leemos la palabra del Señor? Y yo quiero animarle hoy para que usted esté atento. El tema de hoy se titula: ¿cómo hacer crecer tu fe? ¿Cómo puedes hacer crecer tu fe? Y quizás usted se ha preguntado en alguna ocasión: ¿por qué a algunas personas se les dan las cosas? Tienen más fe que otras. ¿Por qué algunas personas son más efectivas en sus oraciones, en sus peticiones, y otras no? ¿Por qué algunas personas dicen: pues Dios va a hacer esto conmigo, y se les da? Y yo muchas veces he orado y las cosas como que no salen como yo las planeo. Pero no basta solo con hablarlo. Realmente hay principios bíblicos que nosotros no podemos violar. Y cuando nosotros nos apegamos a estos principios, cosas poderosas ocurren en nuestro interior y en nuestro exterior. Así que yo quiero pedirle por favor que abra su Biblia en Romanos capítulo 10, versículo 16. Romanos 10, 16. Dice la escritura, vamos a leer hasta el versículo 21. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no han conocido esto, Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Qué impresionante. La palabra del Señor nos da pautas poderosas para conocer cómo nosotros podemos hacer crecer nuestra fe. Porque aunque nosotros estemos aquí en la casa del Señor, aunque usted venga seguido a la casa de Dios, cante las canciones, se las sepa de memoria, aunque usted escuche 1 y 1000 sermones, si usted no está atento a la palabra de Dios, si usted no la cree y la abraza en su corazón, definitivamente va a estar dando círculos en el desierto, como Israel lo hizo en su momento, cuando el Señor lo sacó. Así que
muchas veces las personas suelen expresar esta palabra: a mí me cuesta con la fe. Y sabe una cosa, Jesús dijo que un poquito de fe, o de la medida de un grano de mostaza, bastaba como para mover un monte, para mover una montaña. ¿Cómo es posible que la medida de la fe Jesús la compare a un grano de mostaza? Y dice: si ustedes tienen fe como un grano de mostaza, ustedes podrían decir a este monte: quítese de aquí y pásese en el mar. Pero sabe que el grano de mostaza es uno de las hortalizas que crece más grande que todas, de tal forma que las aves pueden hacer nido en ella. Son árboles preciosos. Pero la fe tiene la capacidad de crecer a tal grado que puede causar cosas poderosas en el ser humano. Pero ¿cómo puedo activar mi fe? ¿Cómo puedo usar mi fe en favor de mi familia, en favor de mi llamado? ¿Cómo puedo ser efectivo yo en el uso de mi fe? Y yo me preguntaba esto porque el Señor ha estado hablando constantemente a mi corazón acerca de esto. Y a los jóvenes con los que tenemos el discipulado, les hablábamos el día viernes acerca de el poder de la palabra de Dios. Muchas personas tienen en poco la palabra de Dios. Tienen en poco la eficacia de ella, de tal forma que no les gusta ponerla por obra. Pero ¿cómo puedo activar mi fe? Y mire lo que declara la palabra de Dios en Juan 8:34-36. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Una persona sin fe está atado a la incredulidad. Y Jesús dice: cuando ustedes conocen la verdad los va a liberar, los va a sacar de la esclavitud de la incredulidad, los va a sacar de la esclavitud de lo imposible y los va a meter a la dimensión del todo es posible. No sé si me doy a entender esta noche. Pero lo que Jesús está ofreciendo aquí es libertad. Libertad en nuestra mente, libertad en nuestro corazón. Pero Él dice: yo soy el camino y yo soy la verdad. Así que cuando conocemos la verdad, nos estamos interiorizando para activar nuestra fe. ¿Qué es lo que quiero decirles? Que una persona incrédula sigue cometiendo pecado constantemente. Peca contra Dios una y otra vez. No se ha encontrado genuinamente con el dador de la vida. La práctica constante del pecado te hace esclavo del pecado. Y por lo tanto, mire, te hace incrédulo. Cuando estás lejos de Jesús, eres esclavo de Satanás y sus mentiras. ¿Cómo entonces podemos activar nuestra fe? La única forma es a través de la palabra de Dios. ¿Y cómo nos enseña la palabra del Señor? Debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Para activar nuestra fe, lo primero que tenemos que hacer es un arrepentimiento genuino delante de Dios. Y pedir al Señor perdón por nuestra incredulidad. Pero pastor, usted puede decir: pero hermano, yo no tengo nada, yo me siento bien con Dios. Yo voy a la iglesia y no peco. Mira lo que declara la palabra en Santiago capítulo 4, verso 17. Así que comete pecado el que sabe hacer el bien y no lo hace. Todo el que sabe
hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y la Escritura dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Cuando nosotros decimos, yo quiero conocer más de Dios, pero tú sabes que conociendo más de Dios es a través de la oración, es a través de la lectura. Y si tú no estás poniendo en práctica lo que ya sabes, entonces eso prácticamente se convierte en una violación a la ley de Dios. Y eso te está provocando alejamiento de la presencia de Dios. Lejos de activar tu fe, esta actitud de rebeldía, de no buscar la presencia de Dios, ¿sabe lo que está provocando? Que más y más cada día estés más lejos de Dios. Entre menos lo conozcas, menos vas a saber su carácter, menos vas a entender qué es lo que Él desea para ti. En el texto que nosotros leímos, la Escritura declara: la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No puede haber fe si no escucho la palabra de Dios. No puede haber fe, no puede crecer mi fe si no creo a esa palabra. Qué importante es obedecer a Jesús, hermano, y lo que dice su Escritura. Cuando obedecemos a su palabra, entonces nuestra fe se activa. ¿Y sabe cómo se activa? Con un acto de humildad. ¿Cuál? Obediencia. Somos tan independientes que queremos hacer las cosas a nuestro modo. Queremos hacer las cosas como yo pienso, como yo creo. Y dejamos de lado el así está escrito. Dejamos de lado escrito está, o la palabra de Dios dice. Entonces, cuando hacemos las cosas a nuestro modo y no salen como nosotros queremos, eso resulta en nuestro corazón desatando incredulidad. ¿Cómo puedo activarla? Entonces necesitamos arrepentirnos de todo corazón. Si tú por algún momento has empezado y has dicho: Señor, yo quiero que me uses. Señor, yo quiero que bendigas este lugar. Señor, yo quiero que me bendigas. Pero si tú quieres que Dios te bendiga económicamente y no has aprendido a ser generoso, estás en mal lugar. No estás obedeciendo la palabra del Señor. Si tú quieres que Dios te use sanando enfermos y no has podido orar por ni uno solo, entonces estás en desobediencia. Porque la Escritura dice que nosotros pondríamos la mano sobre los enfermos y estos sanarían. Si nosotros estamos diciendo: Señor, úsame y restaura mi casa, restaura mi familia, pero no estás predicándole a tus hijos, pero no les estás hablando.
Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿O no repito? Si vosotros conocéis sobre mi palabra, seréis verdaderamente libres. Contemplaréis siempre el Señor, obedece la palabra de Dios. ¿Sabe qué significa maravilla? Es un constante, es un trineo constantemente. Todos los días se les alimentó. No se alimentó. Aquí se preguntó, Satanás puede decir muchas cosas, pero su palabra es algo importante. Si tú estás buscando problemas en tu hogar, se diga que no estoy cumpliendo con un pedacito que el caso me va a ayudar. Pero tú sabes que la palabra de Dios es clara, que si quieres en el Señor Jesucristo serás salvo tú y toda tu familia, porque tú tienes 23 estudios, pero una aventura de Satanás, que te va a enseñar por la porque la verdad es que quieres la verdad. Pero esa pura existe. Si la fe se inclina, porque no se fue para afuera, si la fe se inclina al lado negativo, entonces vas a tener más fe a la mentira de Satanás. Y vas a vivir esclavo de Satanás y sus mentiras. Nos debemos la culpa por el buen que la fe para el cual Dios nos llamó. La primera es que una persona de fe está vacía de las verdades de Dios. Como repito, una persona de fe está vacía de las verdades de Dios. Hablen más simple. Una persona sin fe está vacía de Dios. No tiene Dios en su cuerpo. Una persona enferma. Una persona que está proclamando mal de mí. Ha sacado a Dios de su vida y ha permitido que Satanás le entregue su corazón. Y le está creyendo a Satanás. Está vacío. Una persona que cree que es el poder de Dios. Le pueden creer que Dios tiene una persona que Dios quiere. A cuáles estoy escrito en su palabra. Eso es
de Dios. Tu fe está dependiendo. Pero puedes incrementar tu fe si tan solo te acercas a Él. Si tan solo tienes una vida, mira, de devoción a Él todos los días. Algunas personas son instructivas de su llamado de fe, porque decidieron solamente creer en el llamado de Dios. Han decidido solamente caminar en todo el camino que Dios les enseña. Así que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Porque todo aquel que decide creer en Dios, mira, esto lo justifica. Justificados pues por la fe, estas palabras que recordamos por medio de quien de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú recuerdas a Dios, mira, te digo una cosa que es fácil. Si cometiste pecado, vienes a los pies del Señor, tú sabes que Él te da dignidad, si crees en su amor y en su gracia y en su perdón, mira, tú recibes la perdón de tus pecados. Entonces, la fe es mucho. La fe en la palabra de Dios te salva. Lucas 7:41, 50. Mira, dijo, tus pecados que son perdonados. Y lo que está juntas gente sentada para mí para comenzar con el siguiente fin. ¿Qué es lo que está viviendo con todo tu padre? Pero dijo a la mujer, no, hermano, salvado. Pero la palabra, la fe, la palabra de Dios es familia. Y por último, la fe en la palabra de Dios es buena. Marcos 10:51 y 52. Respondiendo Jesús les dijo, ¿qué queréis? Hablando con el cielo. Y Jesús se vio. Y el solo le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, tu fe te va a cobrar. Y enseguida recobró la vista. Y enseguida perdón a Jesús. Por esa razón, al momento de la curiosidad, tienes que reflexionar. En todas las lecturas de esta canción, lo que es totalmente diferente. Dos opciones. No lo tengo que ver. Al momento de la curiosidad, al momento de la curiosidad, al momento de la curiosidad, tú solo tienes dos opciones. Pero cuando te sientes solo tienes una. ¿Cuál es? Y el único que te llamó
su pecado, que no se lo niega. Yo en otra ocasión con mis hijos, que todo lo que no puede evitar es por la y en algún momento no se me da la vista. No se me puede llamar Dios su pecado. Pues no es necesario que entienda que es verdad. Hay también un acto de amor. La comunicación